En esta oportunidad lo que vamos a hacer es explicar un poquito cómo trabajan los procedimientos almacenados en lo que se podría llamar MySQL. Entonces vamos a partir creando un script sencillo. Ya vamos a trabajar principalmente con una tabla y lo ideal es que lo vamos a trabajar en una tabla y vamos a generar primero un procedimiento simple, después un procedimiento con condiciones y otro procedimiento con ciclos, ¿ya? De tal manera que para la prueba queden en el fondo bien preparados. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear, ¿ya?, una base de datos, database, que le vamos a llamar tutorial, de esa manera, y vamos a usar tutorial, ¿vale? La tabla que vamos a crear una tabla llamada libro, ¿ya? Y esta tabla libro va a tener un código que va a ser un int de tamaño 11, auto increment, ¿ya? De esa manera va a tener un título varchar de 20 y va a tener un autor que va a ser un varchar de 20 y un país, ¿vale? O nacionalidad, no, perdón, en este caso una editorial, que va a ser un varchar. Estaba pensando en un autor, ¿ya? Eso, ya tenemos que definir la clave primaria, que en este caso va a ser el primary key. Recuerden que cuando ustedes declaran un código autoincrementable tienen que definir en este caso la clave primaria, ¿ya? Tiene que ser clave primaria para que sea autoincrement, ¿vale? Entonces definimos el código como clave primaria, ¿ya? Tenemos esto listo, lo vamos a ejecutar para ver si se genera o tenemos algunos errores. Está correcto. Actualizamos nuestro esquema y debería estar por aquí. Ahí está tutorial y tenemos nuestra primera tabla, ¿vale? Ya. Segundo script, vamos a crear el procedimiento almacenado, ¿ya? Los procedimientos almacenados principalmente son funciones desde el punto de vista de programación que pueden alojarse en una base de datos y desde un lenguaje de programación nosotros podemos llamar a estos procedimientos almacenados, ¿ya? Como también podemos a través de un lenguaje de programación poder ejecutar las instrucciones como insert, update, delete, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Los procedimientos almacenados, inicialmente para poder trabajar, tenemos que ocupar la palabra delimiter con un signo peso y termina con un signo peso. De esa manera nosotros tenemos el rango para poder crear nuestro procedimiento almacenado. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el procedimiento almacenado. La instrucción es la siguiente: créate, ya, o create procedure, ¿ya?, y un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner crear libro, ¿vale? De esa manera. Trabaja con argumentos, ¿ya?, que son los que van acá, ¿cierto?, dentro de los paréntesis, y el procedimiento tiene un inicio, ¿ya?, y tiene un fin, de esa forma, ¿vale? Ahora, en los parámetros nosotros podemos especificar dos tipos de parámetros: entradas y salidas. En este ejercicio y en este primer video vamos a trabajar con los parámetros de entrada, que se especifican a través del in, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como vamos a crear un libro y habíamos dicho, ¿cierto?, que iba a tener el libro, aquí está la estructura, las columnas, tiene un código, título, autor y editorial, pero el código, recuerden que es autoincrementable. Por lo tanto, si yo quiero crear un libro, lo ideal es que a través de un procedimiento almacenado insertemos un libro, pero el código en este caso no iría porque el código se va incrementando automáticamente, ¿ya? Ahora, le vamos a poner, en este caso, primero deberíamos recibir el título, ¿ya?, que sería un varchar de 20. Vamos a recibir un in, que sería un autor, ¿ya?, que sería un varchar de 20 también, y una editorial, que también sería una entrada, sería un varchar de
20 también. Tiene que coincidir el tamaño que nosotros habíamos puesto en el script de acá. Ya en el script tenemos 20, 20, 20, ¿vale? De esa forma, tiene que coincidir eso. Y esto sería editorial. Editorial, ¿vale? Ahí. Por lo tanto, esto lo voy a dejar hacia abajo para que quede más ordenado. Ahí y acá. Ahí. Un detalle a considerar es que los parámetros que nosotros vamos a utilizar en la entrada no deben ser igual a los parámetros de la tabla. Recuerden que la tabla tiene los campos de título, autor y editorial, por lo tanto, nosotros acá, para hacer la diferencia entre los datos de entrada y los datos de la tabla o las columnas de la tabla, es necesario, ¿cierto?, especificar con un guión bajo para hacer la diferencia, ¿vale? Ahora, dentro del Beijing pueden ir todas las instrucciones que nosotros sabemos realizar desde el punto de vista de instrucciones SQL, insert, update, delete, select, ¿ya? Y también podemos declarar nuestras propias variables también. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es crear un libro. Por lo tanto, la instrucción sería insert into libro, ¿cierto? De esa manera. Values, directamente el primer parámetro, como es autoincrementable, le especificamos como null, ¿ya? Después, guión bajo título, ¿cierto? Coma, guión bajo autor, coma, guión bajo editorial, ¿vale? De esa manera, punto y coma al final. Entonces, este es un ejemplo de un procedimiento almacenado. ¿Cómo se ejecuta este procedimiento o cómo se crea? Seleccionamos el texto y pinchamos aquí en el rayo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí. Entonces se nos crea el procedimiento, actualizamos el esquema y fíjense que ahora tenemos en los procedimientos almacenados un crear libro, que se puede ejecutar mediante el rayito que aparece al lado, ¿cierto? Nosotros pinchamos en el rayito y fíjense que nos aparece un formulario en donde nos piden los tres campos que son los campos de entrada, ¿cierto? Los tres parámetros de entrada que nosotros definimos. Por lo tanto, acá en título, por ejemplo, le podríamos colocar, no sé, por Java, el autor, le vamos a poner aquí James, y la editorial, le vamos a poner editorial Java Edit, ¿vale? Ejecutamos, ¿cierto? Y fíjense que el código es call tutorial.crearLibro o simplemente crear libro. De esa manera se llama un método, a un procedimiento almacenado, perdón, como cal y los parámetros que nosotros acabamos de ingresar en el formulario. Por lo tanto, lo que hicimos, ¿cierto? Si hacemos, por ejemplo, ahora un select asterisco from libro, punto y coma, seleccionamos el texto y lo ejecutamos, ¿cierto? Vamos a ver que está insertado nuestro libro de Java, ¿vale? En el siguiente video vamos a explicar qué tendríamos que hacer en el caso de que yo quisiéramos validar que a lo mejor el libro no se repita el título del libro, por ejemplo, ¿vale? Entonces espero que les sirva como estudio.